El 18 de julio de 1951, en un valle rodeado de cerros en el estado de Hidalgo, a 110 kilómetros de la Ciudad de México, empezó a construirse algo que nadie pensaba que México podía hacer: una fábrica de autobuses. No para ensamblar piezas que venían de Estados Unidos, no para armar lo que otros diseñaban. Una fábrica para construir autobuses mexicanos, completos, desde cero. Y durante las siguientes 4 décadas, esos autobuses conectaron todo el país, de Tijuana a Cancún, de Monterrey a Tapachula, por carreteras polvorientas, por autopistas recién inauguradas, por caminos de terracería donde otros vehículos no se atrevían, los Dina, los jorobados, los olímpicos. Y cuando ves las fotos viejas de las centrales camioneras de los años 70 y 80, lo que más llama la atención no son los edificios ni la gente. Son esos autobuses azules, rojos, verdes, amarillos, todos Dina, decenas de ellos, como si fueran los dueños del lugar, porque lo eran. Pero vamos a hacer algo más que contar la historia de una fábrica. Vamos a subirnos a esos autobuses, a sentir el rugido del motor, a oler el diésel mezclado con tortas de la central, a escuchar las historias que los choferes contaban en los viajes de 12 horas. Porque sin eso, no se entiende lo que realmente significó Dina para México. En 1951, México estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial con una economía que buscaba crecer. El presidente Miguel Alemán Valdés tenía una idea clara: México necesitaba industrializarse. Necesitaba dejar de depender de lo que venía de afuera. Y una de las cosas más importantes para conectar un país tan grande eran los autobuses. Pero en ese momento, todos los autobuses que circulaban en México eran importados. Llegaban en barcos desde Estados Unidos, Greyhound, Trailways, GMC, modelos que costaban una fortuna, que cuando se descomponían necesitaban piezas que tardaban semanas en llegar y que no estaban hechos para las carreteras mexicanas, para el calor, para el polvo, para los baches. Y Alemán Valdés decidió que eso iba a cambiar, que México iba a construir sus propios autobuses, y para eso creó Diésel Nacional, Dina, con una inversión inicial de 75 millones de pesos, mitad del gobierno federal, mitad de capital privado mexicano y de la empresa italiana Fiat, y eligieron un lugar estratégico, Ciudad Sahagún, en Hidalgo, un valle plano rodeado de montañas, cerca de la Ciudad de México, pero no demasiado, con espacio para construir algo grande. Y te voy a contar algo. Vas a ver cómo era ese México de los años 50 que se preparaba para tener su propia industria automotriz. Vas a descubrir por qué el Dina Olímpico se convirtió en el autobús más icónico de la historia de México. Vas a entender qué se sentía viajar 12 horas de México a Veracruz en uno de esos monstruos. Pero hay algo más. Algo que es lo más importante de toda esta historia. Hay un momento que casi nadie conoce. Un momento cuando unos trabajadores mexicanos que venían del campo, que nunca habían visto un motor, ensamblaron el primer autobús completo sin que ningún extranjero les dijera cómo. Y ese momento demostró algo que muchos no creían, que México sí podía. Esa es la recompensa. Si llegas hasta el final, vas a entender por qué Dina no solo conectó las carreteras de México, conectó el orgullo de saber que lo hicimos nosotros, y créeme, vale la pena quedarse hasta ahí. Y entonces todo empezó. En 1952, apenas un año después de fundarse, Dina firmó un contrato con la italiana Fiat. Fiat traería la tecnología, los planos, los manuales, y Dina pondría la fábrica, los trabajadores, las manos mexicanas que iban a armar todo. Y el primer vehículo que salió de esa fábrica no fue un autobús, fue un tractocamión.
El modelo 682 T, pesado, robusto, hecho para jalar toneladas de carga por carreteras que apenas existían. Pero lo importante no era el camión en sí, era que se había hecho en México, cada pieza ensamblada aquí, cada tornillo apretado por manos mexicanas. Y 4 años después, en 1956, salió el primer autobús de pasajeros, el 682 RN, un autobús foráneo, grande, con capacidad para 39 personas, con un motor diésel de 155 caballos de fuerza. Y aunque todavía era un diseño italiano, aunque todavía seguían los manuales de Fiat, era un autobús hecho en México, y eso cambiaba todo. Pero Ciudad Sahagún en 1956 no era lo que es ahora. Era un pueblo pequeño, tranquilo, con casas de adobe, con calles de tierra, con una plaza donde la gente se reunía los domingos. Y de repente llegó la fábrica, llegaron los ingenieros, llegaron los técnicos y llegaron cientos de trabajadores, hombres que venían del campo, que habían trabajado sembrando maíz, que sabían usar una pala y un machete pero que nunca habían visto una llave de tuercas y tenían que aprender, rápido. Los primeros meses fueron un caos. Los italianos de Fiat llegaban con sus manuales en italiano y los traducían al español, pero muchos términos técnicos no tenían traducción. Cigüeñal, biela, pistón, diferencial, palabras que los trabajadores nunca habían escuchado y tenían que memorizarlas, repetirlas, hasta que las entendieran, hasta que supieran qué significaba cada una, y poco a poco fueron aprendiendo, viendo, probando, equivocándose, volviendo a intentar. Y la fábrica creció, se construyeron más naves, más líneas de ensamblaje, y alrededor de la fábrica empezó a crecer Ciudad Sahagún. Llegaron más familias, se abrieron tiendas, fondas, cantinas, escuelas para los hijos de los trabajadores, y todo giraba alrededor de Dina. Si la fábrica iba bien, el pueblo iba bien. Si la fábrica paraba, todo paraba. Pero en 1960 pasó algo importante. El contrato con Fiat terminó, los costos eran muy altos, y Dina decidió buscar otros socios, y encontró 2, la francesa Renault para algunos modelos, y la estadounidense F-Lexible Corporation. Y esa alianza con F-Lexible fue la que cambió todo, porque de ahí salieron los autobuses que todos recordamos. En 1962 empezó la producción del Dina 311, el que todo mundo conocía como el jorobado. Un autobús con una joroba en el techo, como si tuviera un sombrero puesto. Era una copia bajo licencia del F-Lexible I-Level estadounidense, pero hecho aquí, y la gente lo amaba. Las líneas de autobuses como Transportes del Norte empezaron a comprarlo, y el jorobado se convirtió en el rey de las carreteras. Pero el más grande, el más icónico, el que se volvió leyenda, llegó en 1968. Y su llegada no fue casualidad. En 1968, México organizó los Juegos Olímpicos, los primeros en Latinoamérica, y el país entero se preparó. Se construyeron estadios, se pavimentaron calles, se pintaron edificios, y Dina decidió lanzar un autobús que llevara ese nombre. El Dina Olímpico, basado en el F-Lexliner de F-Lexible, pero mejorado, adaptado, hecho para México, y ese autobús salió al mercado justo cuando el mundo entero estaba viendo a México, y se quedó por 20 años, de 1968 a 1988, 2 décadas completas. Y en esos 20 años no hubo una sola línea de autobuses importante en México que no tuviera Dina Olímpicos en su flota. Ómnibus de México, ADO, Estrella Blanca, 3 estrellas de oro, Estrella Roja, todos.
Y no solo los compraban porque fueran baratos, los compraban porque funcionaban, porque aguantaban. El Dina Olímpico tenía un motor Detroit Diesel 8 voltios 71, 318 caballos de fuerza, un monstruo que rugía cuando arrancaba, que se sentía en todo el autobús, que los niños reconocían a kilómetros de distancia, y tenía una transmisión Spicer de 7 velocidades y asientos para 38 o 41 pasajeros dependiendo de la configuración, y aire acondicionado, que en los años 70 no era algo común, que hacía la diferencia entre llegar sudando o llegar cómodo. ¿Te imaginas subirte a un Dina Olímpico en la central de la Ciudad de México en 1975? Llegabas con tu maleta, tu boleto en la mano, y veías la fila de autobuses esperando, azules con franjas blancas de hado, rojos de estrella roja, verdes de 3 estrellas, y todos eran Dina Olímpicos, y te subías, y el olor era inconfundible. Diésel mezclado con plástico de los asientos nuevos. Y el chofer ya estaba ahí, con su camisa de la empresa, su gorra, su termo de café, y te saludaba mientras guardabas tu maleta en el compartimento de abajo. Y cuando arrancaba el motor, todo el autobús vibraba. El rugido del Detroit Diesel era tan fuerte que se escuchaba 3 cuadras a la redonda, y salías de la central. Por calles todavía tranquilas. Pasabas por barrios donde la gente volteaba a ver al autobús, donde los niños corrían junto a él, y llegabas a la carretera, y ahí era donde el Dina Olímpico demostraba lo que podía hacer. En la carretera México-Veracruz, en la México-Guadalajara, en cualquier carretera de 2 carriles con curvas cerradas y subidas empinadas. El Olímpico las tomaba como si nada. Y los viajes eran largos, 12 horas de México a Veracruz, 14 de México a Monterrey, y en esos viajes pasaban cosas. El chofer ponía música en la radio, rancheras, baladas, lo que encontrara, y a veces contaba historias de otros viajes, de cosas que había visto en la carretera, y la gente escuchaba, porque en esos años no había celulares, no había pantallas, solo había el paisaje, y las historias, y las paradas. Las paradas eran parte del viaje. A mitad de camino el autobús se detenía en una fonda, y todos bajaban, y comían tacos, tortas, quesadillas, refrescos en botellas de vidrio, y platicaban con otros pasajeros, con el chofer, con la señora de la fonda que conocía a todos los choferes porque pasaban por ahí cada semana y después volvían a subir y continuaba el viaje hasta llegar. Mientras esto pasaba en las carreteras, en Ciudad Sahagún, la fábrica no paraba. En los años 70 y 80, Dina llegó a su época de oro. Producía 25,000 unidades al año, 25,000, entre autobuses y camiones. Era una de las fábricas de autobuses más grandes del mundo. Y empleaba a miles de personas, no solo en la planta de ensamblaje, también en las plantas de motores, en las de plásticos, en las de autopartes, todo el ecosistema alrededor de Dina. Y los trabajadores tenían un orgullo que se notaba, porque sabían que lo que hacían conectaba al país, que gracias a ellos la gente podía viajar, podía visitar a su familia en otros estados, podía buscar trabajo en otras ciudades, y entre ellos había un dicho que se escuchaba en las cantinas de Ciudad Sahagún, en las fondas de la carretera, en las centrales de autobuses: Dina sí camina, así de simple. Y cuando alguien pasaba en un autobús de otra marca, los que no eran Dina decían la contraparte: no es Dina, pero camina, como si cualquier otra cosa fuera menos. Pero no todo era fácil, nunca lo fue. El trabajo en la fábrica era duro, turnos de 8 horas, a veces más, parado todo el día, ensamblando piezas, apretando tornillos, soldando estructuras,
y el ruido era constante. Máquinas, herramientas neumáticas, grúas moviendo chasis, y en verano el calor dentro de las naves era insoportable. En invierno el frío calaba los huesos, pero seguían, porque era trabajo, porque era estable, porque era suyo. Y cuando las cosas salían mal, cuando había problemas con un lote de piezas, cuando un diseño no funcionaba como se esperaba, los trabajadores buscaban la manera de arreglarlo, sin esperar que llegara un ingeniero de Estados Unidos o de Italia, ellos mismos, con lo que había, con lo que sabían, y funcionaba, porque habían aprendido no solo a ensamblar, habían aprendido a resolver. Pero llegaron los años 80, y con ellos llegaron los problemas. La crisis económica de 1982 golpeó a México como un martillazo. El peso se devaluó, la inflación se disparó, y la gente dejó de viajar tanto. Las líneas de autobuses dejaron de comprar unidades nuevas, y la producción de DINA cayó, de 15,000 unidades planeadas a 10,000, luego a menos. Y en 1986 vino otra crisis, y el gobierno decidió vender su participación en DINA. Después de 35 años como empresa paraestatal, DINA se privatizó. En 1989 el Grupo G, un consorcio de Jalisco liderado por los hermanos Gómez Flores, compró DINA y prometieron modernizarla, invertir, sacarla adelante, y por un tiempo funcionó. En 1987 lanzaron el DINA Avante, un autobús basado en el Eagle 15 estadounidense, pero con mejoras mexicanas, y después el DINA Dorado, variantes del mismo modelo pero con motores más potentes. Y en los 90 lanzaron el DINA Paradiso y el DINA Viaggio, con carrocerías brasileñas de Marco Polo, autobuses modernos, cómodos, que competían con lo mejor del mundo. Pero el golpe final llegó en el año 2000. DINA había firmado un contrato con Western Star Trucks para fabricar 9,000 camiones de carga. Era un contrato enorme, que iba a salvar a la empresa. Pero en 1999 Freightliner compró Western Star y canceló el contrato unilateralmente. Dejó a DINA con deudas, con compromisos, con trabajadores que ya no tenían qué hacer. Y en febrero del 2000 estalló una huelga. Los trabajadores pedían un aumento de 24%. La empresa solo podía ofrecer 13 más 2, y no hubo acuerdo, y la producción se detuvo. Y en febrero del 2001 era evidente que DINA estaba quebrada. No podía pagar a sus acreedores, no podía pagar a los trabajadores. Y el 11 de septiembre del 2001, la misma fecha que cambiaría al mundo por otras razones, DINA cerró su planta en Ciudad Sahagún, después de 50 años. 50 años de construir autobuses y camiones. Se acabó. 1,000 trabajadores fueron liquidados en 2002. Y Ciudad Sahagún se quedó en silencio, las naves vacías, las máquinas apagadas, el orgullo roto. Pero aquí está lo que realmente importa, lo que hace que esta historia sea diferente. En todos esos 50 años, desde 1951 hasta 2001, hubo miles de momentos importantes. Pero hay uno que casi nadie conoce. Un momento que pasó probablemente a finales de los años 60, cuando la producción del DINA olímpico ya estaba consolidada, cuando los técnicos italianos y estadounidenses ya se habían ido, cuando ya no había supervisores extranjeros, y un día, en la línea de ensamblaje, un grupo de trabajadores mexicanos ensambló un autobús completo, de principio a fin, sin que nadie de afuera les dijera cómo, sin manuales en inglés o italiano, solo con lo que habían aprendido, con lo que sabían, con sus manos, pusieron el chasis, instalaron el motor, conectaron la transmisión, montaron la carrocería, instalaron los asientos, los vidrios, el volante, todo,
Y cuando terminaron, cuando ese Dina olímpico estaba listo, lo arrancaron. Y el motor rugió, perfecto, sin problemas, sin fallas, y se miraron entre ellos, y entendieron algo, que ya no necesitaban que nadie les enseñara, que ya sabían, que México ya podía. Y ese momento, ese que casi nadie registró, ese que no salió en ningún periódico, fue cuando Dina dejó de ser una fábrica que ensamblaba diseños extranjeros y se convirtió en una fábrica mexicana, completa, con tecnología propia, con conocimiento propio, con orgullo propio. Y ese conocimiento se quedó, porque en 2004, 3 años después del cierre, un grupo de ex trabajadores y empresarios decidieron revivir Dina, diseñaron nuevos modelos, desde cero, sin licencias extranjeras, usando todo lo que habían aprendido en 50 años, y construyeron una nueva planta, en el mismo lugar, en Ciudad Sahagún. Y en julio del 2007 salió el primer autobús de la nueva Dina, el Dina Liner, diseñado completamente en México, y después vinieron el Runner, el Picker, el Outsider, autobuses urbanos, modernos, que hoy siguen circulando. Dina ya no produce 25,000 unidades al año, ya no domina las carreteras como en los 70 y 80, pero sigue ahí. Es la única armadora de autobuses mexicana que queda, la única. Y eso significa algo. Significa que, a pesar de todo, a pesar de las crisis, a pesar de las quiebras, a pesar de que el mundo cambió y ahora los autobuses vienen de China y de Brasil, México todavía tiene una fábrica que hace autobuses con manos mexicanas, con conocimiento mexicano, y los Dina olímpicos todavía existen, no en servicio, ya no, pero hay coleccionistas que los restauran, que los cuidan como tesoros, porque lo son piezas de historia, del México que se atrevió a construir sus propios autobuses, del México que dijo, nosotros podemos, y lo demostró. No fue solo una fábrica. Fue una época que nos enseñó que la industrialización no era algo que solo pasaba en otros países, que México podía tener su propia industria automotriz, que los trabajadores mexicanos podían aprender cualquier cosa, podían dominar cualquier tecnología, podían resolver cualquier problema, y aunque hoy casi nadie lo recuerda, aunque los jóvenes ven pasar autobuses y no saben que alguna vez aquí se hicieron los mejores, esa memoria está ahí, en Ciudad Sahagún, en las carreteras donde todavía se ven algunos Dina viejos trabajando, en los coleccionistas que restauran un olímpico con amor, guardada. Si esto te trajo recuerdos, o si tus papás o abuelos viajaron en Dina, o si alguna vez escuchaste ese rugido del motor Detroit Diesel, compártelo con alguien que también lo recuerde. En el canal estamos dejando estas historias guardadas para que no se pierdan.